Supongo, señoría, que el tiempo no me lo habrá cortado esta introducción que me ha hecho usted, ¿no? Y luego, por último, mire, yo soy diputado de Vox y le digo una cosa, estoy un poco cansado que cuando me dirijo a usted, y el otro día lo demostró con nuestro portavoz, señor Espinosa Los Monteros, usted siempre saca la matraca machacona y aburrida que la extrema derecha, que la ultraderecha. Y cuando gobernemos vamos a implantar un sistema de medidas sociales a favor de la clase trabajadora que ustedes, la izquierda, no han soñado en su vida. Gracias. Seguidores de política acaban de humillar a Montero, como nunca antes. Es imposible no sentir un escalofrío de vergüenza ajena cuando se escucha a María Jesús Montero balbucear sus absurdos discursos, intentando imponer su delirio ideológico a una sociedad que ya no la soporta. Esta vez, la humillación que sufrió en el Congreso fue de tal magnitud que ni los medios afines al gobierno han podido encubrir el ridículo. Vox la ha desenmascarado con una contundencia que ha dejado a la izquierda sin argumentos, sin respuestas, y lo peor de todo, sin la posibilidad de seguir manipulando impunemente la realidad. La han exhibido como lo que realmente es, una demagoga sin preparación que ha convertido la política en un circo de ocurrencias populistas y discursos vacíos. Lo que sucedió en el Congreso fue un espectáculo dantesco. María Jesús Montero, con su tono histriónico y su mirada perdida, intentó vender su propaganda progresista como si aún estuviera en una tertulia televisiva, pero no contaba con que esta vez Vox estaba preparado para arrasar con su discurso sectario. La izquierda ya no puede utilizar su manual de siempre, ya no pueden hablar de extrema derecha, del fascismo o del machismo, como si fueran frases mágicas que les eximen de dar explicaciones. Porque la realidad es más fuerte que sus cuentos, y Vox lo demostró con cada palabra, cada dato, cada argumento que hicieron que Montero quedara en evidencia. La ministra fue expuesta de la manera más brutal posible, quedando como una incompetente absoluta que ni siquiera es capaz de sostener sus propias teorías delirantes. Todo comenzó cuando intentó hablar sobre miradas de género y transexuales con capacidad de gestar. Sí, han leído bien. Este es el nivel de estupidez al que ha llegado la izquierda en España. Pero el problema para Montero no fue su disparate, sino el hecho de que Vox le pidió explicaciones. Le pidieron que explicara científicamente cómo es posible que un hombre pueda gestar, que demostrara con hechos y no con dogmas de fe lo que ella misma acababa de afirmar. Y ahí es donde todo se desplomó. María Jesús Montero se quedó sin palabras, atrapada en su propia maraña ideológica, sin una respuesta lógica que pudiera sostener su discurso ante la evidencia de la ciencia y la razón. Titubeó, miró a su alrededor buscando ayuda, intentó cambiar de tema, pero fue en vano. Vox no le permitió escapar, la acorralaron con preguntas directas y claras, destruyeron cada falacia que intentó esgrimir y dejaron en ridículo no solo a ella, sino a todo el gobierno de Sánchez. Pero lo más vergonzoso no fue su incapacidad para responder, sino su patética estrategia de defensa. Intentó usar el viejo truco de siempre, el victimismo, la indignación forzada, la acusación de machismo. Pero ya no funciona. Los españoles están hartos de esta farsa, de este teatro cutre en el que la izquierda pretende evitar dar explicaciones simplemente llamando fascista a todo el que se atreve a cuestionarlos. Y lo que sucedió a continuación fue la estocada final. María Jesús Montero, en su desesperación, intentó desviar la atención diciendo que Vox era machista, por no respetar su autoridad como ministra. El problema es que en Vox no compran esos cuentos. Y lo dejaron claro con una respuesta demoledora: no da miedo. Ya no da miedo. Su discurso ya no asusta a nadie. Esas palabras fueron el golpe más letal que la izquierda ha recibido en los últimos años. Porque en ellas está la clave del colapso de su imperio de mentiras. Ya nadie les teme. Ya nadie se cree su cuento de que los españoles deben callarse por miedo a ser tildados de fascistas. Ya nadie está dispuesto a aceptar su basura ideológica por el temor de ser señalado por los inquisidores del progresismo. Los españoles han despertado. Pero lo más impresionante es lo que sucedió después. El gobierno, completamente humillado, intentó censurar el momento, intentó hacer desaparecer las imágenes, intentó ocultar la realidad. Porque saben que si los ciudadanos ven lo que pasó, si ven a Montero hundirse en su propia mediocridad, si ven a Vox destrozar con argumentos toda su ideología absurda, el efecto será devastador.
La verdad es que Montero ha quedado completamente expuesta como lo que es, una farsante sin preparación, una ministra de chiringuito cuyo único mérito es repetir los dogmas progresistas sin pensar. Vox le ha dado la paliza dialéctica más brutal que se ha visto en el Congreso, y eso es algo que ni Sánchez ni su maquinaria propagandística podrán ocultar. Porque la realidad es clara, la izquierda está en caída libre. Ya no controlan la narrativa, ya no pueden imponer su discurso sin ser desafiados, ya no pueden intimidar a la gente para que calle. Y lo que sucedió con Montero es solo el principio del colapso de todo su castillo de mentiras. Vídeo. Bueno, el sistema de entrevista ya hemos visto cómo funciona en Andalucía. Un señor quiere acceder a la función pública en vez de presentarse un examen de acceso como una oposición, funcionario del Estado, se entrevista con el examinador, le pone el carnet del PSOE encima de la mesa y ese señor ya está contratado. Este sistema ha funcionado en Extremadura, ha funcionado en Andalucía, ha funcionado en Castilla-La Mancha y la verdad es que a mí ese sistema que plantean ustedes me inquieta bastante. Usted también ha hablado de un protocolo de acoso sexual para funcionarios públicos. Yo entiendo que el acoso sexual que se refiere usted será bilateral. O sea, hombre que acosa a mujer o mujer que acosa al hombre. ¿Sabe qué pasa? Nosotros en Vox tenemos por encima todo el principio de igualdad. Y son iguales los hombres en todo, hasta en esto también. Con lo cual, yo entiendo que si solamente existe un protocolo de actuación por acoso sexual de hombres a mujeres, los hombres están en desventaja. Porque si un hombre es acusado por una funcionaria, entonces ¿qué pasa? ¿Que no puede denunciarlo? Porque no está incluido en el protocolo. Ahora, señora ministra, le haré una pregunta más que como ministra, se lo voy a hacer como médico, porque me consta que usted es médico. Ha hablado de la mirada de género. De la mirada de género y ha hablado de los transexuales con capacidad de gestar. Insisto, como doctora que es usted, médico, me gustaría que me explicase cómo un transexual, un travesti puede tener hijos. No sé, si harán un trasplante de matriz o de ovarios. Esto la verdad me sorprende. Señor Segura, Sí. Un momento, por favor. Creo que tiene poco que ver la cuestión que está usted planteando con la comparecencia objeto de la ministra. Le ruego que hable del tema que nos ha traído, que es la función pública. La ministra ha hablado textualmente de los transexuales con capacidad de gestar. Y yo le estoy explicando que me diga, que me argumente cómo un transexual tiene capacidad de gestar. Así de sencillo. Luego usted ha hablado de la mirada de género. Supongo, señoría, que el tiempo no me lo habrá cortado esta introducción que me ha hecho usted, ¿no? Sí. Si usted quiere debatir con este presidente, no tengo ningún inconveniente. Siga porque su tiempo corre. Vale. Pero quiere decir que usted no me habrá cortado el tiempo que ha estado debatiendo conmigo. Bueno, usted ha hablado de la mirada de género. Bueno, la mirada de género para la contratación también de funcionarios de la Administración del Estado no deja de ser una discriminación positiva. Porque, ¿qué ocurre? También le gustaría a la señora ministra que me contestase a la hora de contratar un futuro funcionario. ¿Qué cogerán mejor? ¿A un hombre con un currículum impresionante o a una señora que no tiene absolutamente ningún currículum? Porque si la ley de discriminación positiva dice que para esa plaza tiene que tener acceso por fuerza una mujer, todos los hombres que hayan aprobado la oposición con notas altísimas y que tengan muy buenos currículums no podrán acceder a esa plaza. Ha hablado usted también del tema de los interinos. De los interinos anteriores al año 2016, que tengan 5 años de experiencia como interinos entre comillas, funcionarios, podrán acceder directamente a la plaza. Bueno, esto es cargarse directamente el sistema de oposiciones. Resumen, nadie va a querer estudiar oposiciones. El tema será meterte por la puerta de atrás en un ministerio o en una administración pública del Estado, con el correspondiente carnet del PSOE de Podemos, como he dicho antes, y entonces ya, pues bueno, te hacen funcionario fijo. Luego también usted ha hablado de los consulados. Los consulados, mire, le diré una cosa, yo como catalán que soy, los consulados que tiene Cataluña, mal llamados o bien llamados, no lo sé, oficinas de asesoramiento comercial, en realidad los empresarios extranjeros que quieren invertir dinero en Cataluña van a esos consulados y dicen que quieren invertir dinero en mi comunidad autónoma. Ahí automáticamente se les dice que Cataluña es una nación sometida por la fuerza imperativa del Estado español,
con el ejército, con la policía, y simplemente querría decirle que el Estado no ha hecho absolutamente nada, ni con el PSOE ni con el PP, para contrarrestar esto, porque si evidentemente si hay alguien en el barrio que habla mal de ti, puedes hacer las dos cosas. Primero, llamarle la atención, que el Estado no lo ha hecho, no ha llamado la atención a la Generalitat de Cataluña, y luego evidentemente desmentirlo. Ningún cónsul, ningún embajador español ha desmentido absolutamente nada. Mire, el otro día yo estuve hablando con un eurodiputado y me dijo, convencido, que le habían dicho en una de estas oficinas que el referéndum del 1 de octubre del 2017 se votaba que a los catalanes les dejasen hablar catalán y tener un poquito de autogobierno en Cataluña. Esto es lo que se ha transmitido en estos consulados. Y luego, bueno, me gustaría decirle también, por último, el acceso de funcionarios en Cataluña, Baleares y Valencia y Galicia, también por obra del PP, que si no tienen conocimiento de las lenguas vernaculares de ahí, no pueden acceder a la plaza en ese lugar, como han dicho otros compañeros. Yo querría saber si eso es progresismo para usted, si es progresismo excluyente o si es exclusión progresista. Yo he hablado, y lo ha dicho usted, de las pruebas de acceso a la función pública. Usted ha manifestado que habría un sistema mixto entre el tradicional de oposición y una entrevista. A mí eso es lo que me da miedo, que el que aprueba la oposición luego tiene la entrevista y ahí entra el sistema del enchufismo, que ustedes los socialistas saben mucho cómo funciona eso. El tema de la transexualidad, vamos a ver. Yo mantengo que un funcionario hombre que es transexual lo tiene muy complicado para gestar, muy complicado, salvo que se le haga un trasplante de matriz y de ovarios. Diferente es una mujer transexual. Evidentemente sí, una mujer transexual, por supuesto que puede gestar, faltaría más. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la mujer transexual va a gestar, está en gestación, tiene los mismos derechos de baja que un hombre, porque hoy en día, afortunadamente, la baja por maternidad es la misma a un hombre que para una mujer, con lo cual yo no veo ninguna discriminación ni veo ningún problema. Y luego, por último, mire, yo soy diputado de Vox y le digo una cosa, estoy un poco cansado que cuando me dirijo a usted, y el otro día lo demostró con nuestro portavoz, señor Espinosa Los Monteros, usted siempre saca la matraca machacona y aburrida, que la extrema derecha, que la ultraderecha, que el racismo, que la xenofobia, que el machismo. Mire, no se me haga usted pesadita, de verdad. Lo digo porque una cosa le dijo el señor Espinosa Los Monteros. Usted ya no da miedo con ese discurso. No dan absolutamente ningún miedo. Y yo le añadiré una cosa. ¿Sabe por qué no da miedo? Porque ese miedo podía funcionar cuando nosotros no estábamos en las instituciones democráticas. Pero ahora estamos prácticamente en casi todos. Y pronto estaremos en todos los parlamentos autonómicos. Y de aquí a 2 años estaremos en la mayor parte de los municipios españoles. Y los ciudadanos se dan cuenta de cómo trabaja la gente de Vox y cómo trabaja por la ciudadanía. Mire, nosotros vamos a dar un sorpaso. No sé si lo daremos a estos señores de aquí o aquí a los señores de allá. Al PP o al PSOE. Pero tengo muy claro que nosotros vamos a gobernar pronto en España. Y cuando gobernemos vamos a implantar un sistema de medidas sociales a favor de la clase trabajadora que ustedes, la izquierda, no han soñado en su vida. Gracias. La izquierda está acorralada. Lo que sucedió en el Congreso con María Jesús Montero no es solo la humillación de una ministra incompetente, es la prueba definitiva de que su régimen de mentiras se desmorona. Vox no solo la arrinconó, no solo la expuso, sino que además dejó claro que el discurso progresista es un fraude, una farsa construida sobre dogmas irracionales y argumentos vacíos que ya no resisten el más mínimo cuestionamiento. Por primera vez en años, alguien se atrevió a desmontar la basura ideológica del gobierno con hechos, con lógica, con ciencia, con datos. Y la izquierda no tenía escapatoria. Pero lo más brutal no fue solo la humillación pública de Montero, sino el pánico que esto ha generado en el gobierno de Pedro Sánchez. Porque lo que pasó en ese debate es la confirmación de algo que ya sabían, pero que ahora se ha hecho evidente ante todo el país: su poder se desmorona. El miedo que antes infundían se ha evaporado. Las palabras mágicas con las que solían silenciar cualquier oposición ya no tienen efecto. Y eso significa que su maquinaria de manipulación ya no les sirve para protegerse. El ataque de Vox fue quirúrgico, fue devastador, y lo más importante, fue imposible de responder. Cada argumento progresista fue destrozado en cuestión de segundos, cada afirmación ridícula de Montero se convirtió en una oportunidad para desenmascarar la hipocresía de la izquierda. Se acabaron los tiempos en los que podían lanzar cualquier eslogan vacío sin que nadie los cuestionara. Se acabó el blindaje mediático. Montero intentó cambiar de tema, intentó hacerse la indignada,
Intentó desviar la atención, pero no hubo manera. Vox la tenía completamente arrinconada. Le exigieron explicaciones sobre la contratación de funcionarios por mirada de género, sobre su absurda afirmación de que los transexuales pueden gestar, sobre los escandalosos privilegios concedidos a los interinos en desmedro de quienes realmente se esfuerzan por aprobar una oposición. Y en cada punto, la ministra quedó en evidencia. Quedó claro que su discurso no es más que propaganda sin ningún sustento real. Quedó claro que la supuesta igualdad que defienden no es más que un sistema de privilegios arbitrarios que premia a quienes se ajustan a su ideología y castiga a quienes se atreven a desafiarla. Pero lo peor para Montero no fue solo la paliza dialéctica que recibió. Fue el hecho de que toda España vio lo que realmente representa su gobierno, un grupo de fanáticos ideológicos incapaces de sostener una conversación racional, un grupo de políticos mediocres cuyo único recurso es el victimismo y la censura. Porque sí, después de la humillación, el siguiente paso del gobierno fue el intento desesperado de censurar el momento. Intentaron silenciar lo ocurrido, intentaron borrar las pruebas, intentaron manipular los medios para que no se hablara de la humillación que sufrió Montero. Pero fracasaron. Porque en la era de la información, la verdad se abre camino. Y la verdad es que Montero quedó completamente expuesta. El vídeo del enfrentamiento ya circula por todas partes. Las redes han explotado con el ridículo que hizo la ministra, con su incapacidad de responder a las preguntas más básicas, con su estrategia patética de intentar evitar la conversación real y reducir todo a los mismos eslóganes vacíos de siempre. El problema para el gobierno es que la gente ya no compra sus mentiras. Los españoles están hartos. Hartos de que les digan cómo deben hablar, cómo deben pensar, cómo deben vivir. Hartos de que se utilice la política para imponer dogmas irracionales que destruyen la meritocracia, que anulan la igualdad ante la ley y que convierten a la administración pública en un refugio para enchufados. Pero lo que más preocupa a Sánchez y su equipo no es solo que Montero haya sido arrasada por Vox en el Congreso. Lo que realmente los aterra es lo que esto significa para el futuro. Si Vox puede destrozar así a una ministra en un debate en el Congreso, imaginen lo que pueden hacer en la campaña electoral. Imaginen lo que significa para el PSOE y sus socios que haya una oposición que ya no tiene miedo, que ya no se deja amedrentar, que ya no se calla ante sus manipulaciones. Porque eso es lo que ha cambiado. La izquierda ha perdido el control del relato. Ya no tienen el monopolio de la verdad, ya no pueden silenciar a la oposición con sus etiquetas vacías, ya no pueden esconder su mediocridad detrás de palabras bonitas y campañas de marketing. El episodio con Montero es solo el principio. España ha despertado, y la izquierda lo sabe. Y lo que pasó en el Congreso no fue solo una humillación más, fue la señal de que su tiempo se está acabando.